Buenos días, nosotros somos del Grupo C y les vamos a presentar en este video las negociaciones entre el ELN y el Gobierno de Colombia. A continuación también vamos a presentar un contexto histórico sobre estas negociaciones, entrevistas que hemos realizado y también conclusiones al final del video. En primer lugar, entrevistamos al catedrático Andrés Galvis, un profesor de la FACEA de la Universidad de las Américas, ciudadano colombiano que reside en la ciudad de Quito los últimos 13 años. También hemos realizado una entrevista corta al profesor titular de la carrera de Ciencias Políticas, José Luis Fuentes, quien nos aportará con sus conocimientos. Con estas dos entrevistas se analizará la postura del gobierno colombiano y del grupo ELN. Por último, explicaremos la razón por cual hemos escogido las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. Grandes áreas del territorio están en permanente disputa y los vacíos de poder han sido llenados tradicionalmente por las FARC y el ELN, las organizaciones insurgentes más grandes del país. El ELN desde 1964 está hablando de paz. La organización siempre ha estado por el diálogo, tema que le corresponde a nuestro comando central de nuestra organización ELN. Ya serán ellos, en cabeza de nuestro comandante, Nicolás Rodríguez Bautista, que marcará las pautas y le oficializará ante los medios nacionales e internacionales cuándo están las condiciones para un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. La posición en este conflicto ha sido elegida por parte de Colombia, ya que es importante ver y analizar cómo ha resuelto los problemas que ha causado este grupo conflictivo ELN, los cuales afectan a la sociedad colombiana, a través de las decisiones tomadas para la solución de la problemática que representa la aparición de estos grupos y para la erradicación de la violencia en zonas limítrofes y el territorio nacional. Bueno, podemos ver que desde la perspectiva del gobierno colombiano, este ha tomado una postura de un negociador en base a principios, debido a que su rol ha sido el de pacificador. Además de esto, busca obtener el bienestar común entre el ELN, el gobierno colombiano y en sí los ciudadanos. Además, busca trabajar de forma eficiente y amistosa con estos grupos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Galvis. Soy un colombiano que Ecuador de alguna manera le ha adoptado hace unos 12 años. Soy profesor del área de matemáticas de aquí de la Universidad de las Américas y profesor también del área de matemáticas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPI. Bueno, el tema del conflicto armado en Colombia es algo que no va a tener siempre una respuesta única, no vamos a tener una solución inmediata. O sea, de alguna manera debe partir de la idea de que ambas partes deberían de llegar a partir de algún tipo de punto. Un punto en el cual se puedan vincular y puedan tener razones para construir algo. O sea, a pesar de las diferencias podrían intentar construir algo. Sin embargo, debido a los intereses que hay de por medio por los grupos, en este caso subversivos, especialmente el ELN, que es el que ahora de alguna manera está cargando con el lastre del terrorismo colombiano, va a ser bien complicado de que todos de alguna manera se puedan desmovilizar y decir, bueno, vamos por una Colombia distinta. ¿Por qué razón? Porque hay intereses basados en el narcotráfico. El narcotráfico genera bastante dinero, los secuestros también, las extorsiones. Entonces, de alguna manera, es bien complejo que una persona que de alguna manera se ha criado dentro de la selva, que se ha educado con unos principios que no son un hablar de izquierda o derecha, son los principios de qué es el bien y qué es el mal. O sea, si tú de alguna manera tenías 7 años y te llevó de manera forzosa la guerrilla a ser parte de sus filas,
al final, ¿qué crees como bueno y como malo en un país? O sea, tú vas a creer que el gobierno es malo, el Estado es supremamente opresor, es el infierno, mientras que los que están adentro son tu familia y vas a creer en sus principios. Van a existir de pronto algunas células pequeñas, de pronto los de mayor poder y a veces también de los que no tienen formación para poder tomar decisiones con lo que respecta a que, bueno, yo me voy a vincular a la sociedad. Entonces, o sea lo que sea, seguirán creando porque ya es una cuestión cultural. Me parece que también es relativo. Porque, a ver, hay muchas personas dentro de los grupos terroristas como el ELN, las FARC, que son conscientes de lo mal que han hecho y de alguna manera se van a pegar de estas nuevas, de este diálogo para evitar estar en la cárcel, para evitar de alguna manera como que sus pecados y sus violaciones a los derechos humanos de alguna manera sean perdonados. Sí, entonces pienso que ahí estaría mal, porque una cosa es perdonar, pero otra cosa es olvidar. Parcialmente sí, sí podríamos obtener un poco de paz después de llevar una guerra de más de 50 años. Entonces, al menos el hecho de que se busque un tratado de paz es muy importante, es interesante, pero la cuestión acá es que de alguna manera también así como ha durado bastante tiempo la guerra, también va a durar bastante tiempo la reconciliación. Entonces, hay que intentarlo y buscar la forma en que esa paz sea de alguna manera equitativa para ambas partes, que sufrieron y que han sufrido. Como primera cosa, ¿cuál fue el papel que jugó Ecuador en el proceso de negociaciones entre Colombia y las FARC? Bueno, el Ecuador ahí solamente colocó la mesa de negociaciones, o sea, colocó el lugar en donde debían darse las negociaciones. En forma implícita, eso entendería que también el Ecuador apoyaba el proceso de negociación, ¿sí? Que digamos que es su papel dentro del conflicto interno colombiano. Entonces siempre ofreció el apoyo a la resolución del conflicto. En ese sentido se prestó el lugar para que se den las conversaciones y el aval para que estas conversaciones, ambas partes confíen la una parte en la otra parte. Ecuador no tuvo una capacidad ni de negociador ni de facilitador porque solamente prestaba, bueno, por lo menos entre comillas, prestaba el espacio donde debían darse las negociaciones. Una pregunta tendríamos esta. Si usted cree que la negociación entre el gobierno colombiano y el ELN tenía intereses aparte, individuales por parte del presidente Juan Manuel Santos, aparte de la resolución misma del conflicto? Bueno, tú tienes, pues, si es un conflicto cincuentenario, bueno, más de cincuentenario, ya sexagenario incluso, tienes un conflicto bastante complejo que ha pasado por varias etapas, que ha pasado por varios presidentes, que ha quemado a varios presidentes. Juan Manuel Santos estaba jugándose una propuesta, o sea, una propuesta en sí mismo, estaba jugándose una campaña electoral, no él, pero sí las personas que estaban detrás de él. Obviamente él iba a utilizar esto, además siempre lo hizo, es igual lo mismo con lo de las FARC, o sea, hemos llegado a un acuerdo y eso es un logro en la política, o un logro dentro de la política y de la historia en Colombia. Entonces él aparecía como la persona que ha concretado esos acuerdos. Pienso que ese era uno de los principales intereses que tenía Juan Manuel Santos en resolver ese problema, inscribir su nombre en la historia, aunque suene grandilocuente, digamos, ¿no? Otro sería más ya en sentido ya más pragmático, mantener una propuesta política ahí, de las FARC. ¿Qué piensas sobre por qué ganó el no en Colombia y por qué aún así continuaron los diálogos de paz? Es una pregunta más compleja todavía de responder porque, primero, ¿por qué gana el no?
digamos que no todas las heridas que el conflicto provocó están resueltas. O sea, hay una negociación, obviamente no es que exactamente y de un día para el otro va a conseguir esto. Hay mucha gente ahí que fue afectada por el conflicto interno, y mucha gente es mucha gente. Y esa gente, el primer sentimiento es de reivindicación del que no consideran que el Estado o las FARC han reivindicado su derecho, es lo primero, digamos, lo fundamental. Ahora, si ya ves en el movimiento de población, los directamente afectados, supongo que no expresa toda la cantidad de votación por el no que recibió, que hubo en la consulta popular. Por otro lado, tienes un sentido de que además sí, como es un conflicto tan largo, hay un sentimiento más que de desencanto, de escepticismo frente a un proceso dentro de un contexto histórico que este conflicto se ha desarrollado durante años y nunca se ha podido resolver. Entonces, ¿por qué ahora y no antes? Sería la respuesta para muchos ciudadanos, yo supongo. Y entonces ahí hay mucho de cautela, digamos, en el electorado para decir. Como conclusión, podemos decir que este proceso de paz ha sido aceptado positivamente por la comunidad internacional, ya que varios países han colaborado durante las negociaciones. Incluso desde los primeros años que se trató este acuerdo, Madrid y Alemania en el año 98 recibieron a las partes negociantes para la firma de acuerdos. Asimismo, en el año 2000 se convocó a una zona de encuentro donde se contó con la presencia de delegados de Cuba, Francia, Noruega, Suiza y España, a los que se les llamó los países amigos. Nuestro país también fue garante de los procesos de paz en Colombia, pero las actividades criminales en la frontera norte han provocado una inmediata salida como garante. El arduo proceso de negociación finalizó relativamente durante el presente año en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las últimas negociaciones se efectuaron en la ciudad de Quito, cuyos representantes actuaron como mediadores en las etapas finales de este conflicto. Los equipos de ambas partes se dieron cita en la capital ecuatoriana, donde el ELN oficialmente puso un alto al fuego. Sin embargo, se criticó la falta de voluntad política del gobierno colombiano para cumplir las exigencias del grupo armado. Durante el conflicto armado, la zona más afectada fue el departamento de Chocó, al norte colombiano, por lo que la necesidad de un acuerdo fue imprescindible y en febrero del 2017 se arrancó con el mismo. Como garantes de este convenio figuraban la Iglesia y la Organización de Naciones Unidas, quienes reafirmaron la importancia del cese al fuego definitivo y el gran paso que esto implicaba para las comunidades rurales. Sin embargo, la expectativa que persiste es si estas negociaciones serán mantenidas por el presidente entrante, que será elegido en junio, y se disputa entre la opción de izquierdas con Gustavo Petro o Iván Duque, el representante del urbanismo.